un sábado, como un sábado, 2, 3 de la tarde, creo que a esos muchachos les emiten la orden de aprehensión, los detienen, como cualquier persona está tomando una cerveza a las 2 de la tarde, y me hablan los familiares. Abogado, me recomendaron con usted, quisiéramos ver si nos puede ayudar. Y dije, sí, claro, con todo gusto. ¿Qué es lo que sucede? Pues fíjate que nuestros familiares los acusan de homicidio, violación, tortura. Yo tengo una política personal. Yo no soy defensor de delitos de naturaleza sexual en agravio de menores. Yo no los atiendo en la oficina. Eso es algo particular tuyo. Si tú me vas a ver, pues yo no los atiendo. Dije, bueno, ¿cómo? Cuénteme, ¿no? ¿Qué le sucedió? Cuando me explica, es que son los policías y hay un muchacho que está diciendo que lo torturaron, lo violaron. Le dije, si agarro el caso, estoy seguro que no lo hicieron. Incluso los familiares me preguntan, David, ¿cómo sabes que no conoces el asunto? Es muy simple, por una cuestión mecánica. Llevo 20 años siendo litigante. Conocemos las funciones policiales. Yo te pregunto, si tú fueras un comandante, ¿violarías en presencia de tus compañeros a una persona? Y aparte dejas que te graben, ¿no? Y que te graben. y en la mecánica, como me lo explicaron, es imposible. O sea, tú puedes encontrar una persona que pues a lo mejor no esté muy bien y ejerce una violación en otra persona. Pero en la mecánica yo sabía que no se había dado. Era como un cuento. Era totalmente inverosímil desde mi perspectiva. ¿Por qué? Pues por la experiencia en los procedimientos policiales. No quiere decir que no haga nada. No, claro que sí hay procedimientos policiales no adecuados. Estamos conscientes de eso, pero pues generalmente son distintas corporaciones, ¿no? Entonces dijo, bueno, accedo y vamos a checarlo. La familia me dice, bueno, estamos considerando y entiendo que es cuando los atiende un defensor público. Este defensor público pues realiza el trabajo como él lo considera. Las familias se vuelven a comunicar conmigo el día domingo y me dicen, David, ya pensamos y queremos que tú lleves el asunto. Y es como yo empiezo a llevar el asunto, me nombro defensor un día lunes y empiezo a checar. Y cuando empiezas a revisar, empiezas a entender. Lo que empezó a pasar con este asunto es que primero hubo una distorsión en la información. ¿Cómo? Primero empezaron a plantear al muchacho, lo detuvieron por aspecto fuereño, por sus preferencias sexuales, por cualquier consideración subjetiva. Y claramente ciertos grupos pues, les afecta una situación de esta naturaleza, se manifiestan, protestan con justa razón. A toda la sociedad le indigna que te puedan detener nada más por una revisión. Por una revisión. Por estar tatuado. ¿A quién de nosotros no les ha pasado? ¿No? Y claro que es un tema indignante. Entonces empiezas a analizar como defensor cuál es la causa de esta detención. Pues no es lo que nos han venido a decir. La realidad es que pues, hay una agresión a un ciudadano, hay una denuncia, entonces empiezas a hacer una investigación paralela. Después, pues entiendes que la preferencia sexual, cualquiera que lo hubiere, no fue nada en este asunto, es decir, no tenía ninguna relevancia. Desde ahí, pues bueno, ya empieza otra cuestión. Lo que a mí me llamó la atención fue como defensor, que decía, bueno, entonces, ¿por qué hay una orden de aprehensión contra estas 4 personas? Exacto, sí, eso es lo que... ¿Cuál es la razón? Y como ciudadano tú dices, oye, entonces cualquiera puede pedir una orden de aprehensión. En este sistema actual, la realidad es que para subir una orden de aprehensión pues, hay ciertos requisitos, pero uno de ellos, o el principal, es que el fiscal le diga al juez cuáles son las pruebas que tienen y el riesgo de la sustracción de la acción de la justicia y la necesidad de cautela y todo ese tipo de cuestiones. Y el Ministerio Público le dice al juez, el señor José Eduardo señaló a los policías y les dijo, y son estas personas que lo detuvieron y da una ubicación. Pero cuando piden la orden de aprehensión, la fiscalía no le dijo que eran policías de una corporación en específico, que está en la denuncia, no les dijo la dirección que no corresponde a la corporación policíaca municipal, no les dijo que la víctima había dicho ni los describió, ¿no? No, sí los describe. Incluso da una media afiliación y dice, es de esta forma, da la media afiliación. Y ninguno de los policías detenidos tenía esa media afiliación. Y ninguno tenía el apellido que había dicho a las víctimas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Ministerio Público, al no tener esa media afiliación, no puede investigar. Entonces, empiezas a analizar
y ninguno era de la corporación policíaca que había dicho a la víctima, pero eso no se lo dicen al juez. Pero esos policías municipales fueron escogidos al azar. Lo que pasa es que ellos sí participan en una detención de la víctima, y ese es otro punto que hacemos como defensa, hacer una cronología. Es decir, bueno, tenemos que José Eduardo fue detenido el 21 de julio, aproximadamente a las 10:18 se recibe la llamada, 10:28 el traslado, 10:31, 4 o 5 minutos el traslado, y es liberado el 22 de julio. Él denuncia hasta el día 24 de julio, alrededor de las 22 horas. ¿Qué pasó en estos tiempos? Incluso qué pasó antes de la detención, son cosas importantes, ¿no? Uh-huh. Y son cosas muy relevantes. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una línea temporal, tienes que decir qué sucedió antes, después, durante, o sea, no encasillarte en 24 horas, porque las 24 horas que él estuvo detenido están grabadas en video. Incluso hay testigos de las celdas que han declarado, incluso, pues además de los videos hay revisiones médicas, hay una serie de situaciones en este caso en particular. En ese sentido, no tenemos, bueno, o la Fiscalía no tenía o no tiene, ya ahorita la FGR, que sí ha hecho una serie de investigaciones, hay que decirlo claramente, no tenía incluso el anterior, es decir, estamos hablando de que José Eduardo, el 21 de julio, pues agrede a un ciudadano y amerita una detención administrativa. ¿De dónde venía? Pues nos dice la Fiscalía, venía de su trabajo. Pero no nos dijo la Fiscalía que este muchacho llegó a su trabajo a las 8 de la mañana en un estado inconveniente. Eso lo refieren otro de los testigos. Y le dijo, no puedes trabajar de esta forma. O sea, tú estás en condiciones no aptas de trabajar. Entonces él se va al centro. Se va al centro, llega en un taxi. De hecho, nosotros ubicamos al taxista. El taxista señala que le rompió una mámpara. Luego nosotros como defensa ubicamos al taxista que le arroja la piedra. Todas estas diligencias no las había hecho la Fiscalía. No habían hecho nada. O sea, ellos tienen el dinero, tienen el personal, pero no sé, no lo hicieron. La capacitación. En teoría, no lo hicieron. Entonces, nosotros hacemos esta investigación paralela. Y bueno, ¿y de dónde viene? O sea, él llegó a las 8 el 21 de julio a su trabajo, pero ¿de dónde venía? ¿De dónde venía antes, no? O sea, ¿dónde se puso la fiesta buena? Ajá. Que llegó a las 8 de la mañana a su trabajo en un estado completamente inconveniente? Decimos fiesta porque pues... Por la condición en la que venía. Ajá. O sea, digo, se ve que será juzgar, claro. ¿No? Entonces, digo, ¿quién no ha llegado en un estado inconveniente a su trabajo en alguna vez? Uh-huh. Sí, yo hasta vomité una vez en mi trabajo. Es lo normal, ¿no? Eso lo podía. Pero bueno, ¿de dónde venía? Estas investigaciones no las hicieron. De hecho, en lo particular, yo tampoco. Yo tenía que probar que el tiempo que estuvo mis representados, o sea, no sucedió lo que él había denunciado. Pero él nunca dijo que fueron los policías municipales, y nunca dijo que fue en esa detención, y nunca dijo todo lo que señalaba la Fiscalía. Uh-huh. Entonces es la parte relevante del asunto. Es decir, ¿por qué no investigaste?